gustaría que fuera más, como dices, más detallado el tema que vamos a tocar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos en este tiempo y algo que alguien me decía ayer tuve una visita muy hermosa, algunas de las personas que están acá saben con quién me reuní ayer y poder escuchar las palabras y el testimonio de personas que tal vez por no saber con qué peleaban o con qué estaban enfrentándose, estaban a punto de quedar en un manicomio y poder uno, a pesar de sus cosas que uno pasa, poder uno ser el instrumento, pero que tengas el discernimiento en este tiempo. Recordemos que hay mucha gente que dice, no, habla de Gigi Ávila, de muchas personas, de que hablaban del arrebatamiento, de la venida del Señor, y realmente eso es real, y estamos viendo muchas señales de los últimos tiempos. Y hoy vamos a tocar un tema que yo le decía al Espíritu Santo, ay, Espíritu Santo, es que a mí siempre me gusta irme contra así, ¿verdad? Como contra la corriente, pero como a uno lo gobierna él, entonces le pone el lacito de amor y lo trae, y no es que esto es lo que quiero, no es lo que vos digas. Entonces, viendo en el espíritu y entendiendo que estamos en tiempos peligrosos para la iglesia, nosotros necesitamos ponernos un lente espiritual y el lente espiritual se llama discernimiento de espíritu. Eso es así. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que están fuera, que andan allá en el mundo caminando, ellos no disciernen lo que está pasando, aunque usted diga, no, pero no disciernen. Ellos están totalmente, cuando usted les lleva, les presenta el evangelio, de hecho ellos creen que nosotros somos fanáticos, somos personas que vivimos, eh, ¿verdad? Algo que no es real. Y realmente nuestra convicción y nuestra fe es algo real que va a acontecer. ¿Y qué es el acontecimiento que va a venir? Que nosotros un día nos vamos a sentar a la mesa y vamos a estar con nuestro amado. Y él dice su palabra, ¿verdad? Su promesa que yo siempre la tomo y la agarro es que allí ya no va a haber más llanto, más dolor, ni más angustia de las que nosotros muchas veces pasamos acá. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que este tema es un tema tan profundo que yo ayer que lo estaba terminando de complementar, porque he estado 3 días y que lo voy a hacer y que lo voy a hacer y nunca lo podía terminar porque necesitamos asistente aquí. Entonces yo decía, Señor, otra llamada, otro problema, otra verdad, mi explicación. Y, y yo decía, Santo Dios, pero pare. Y así es el reino es, ayer que hablaba con Karinita, ya de última, fue la última que pude hablar, Karinita ya me pegaron los ojos así y ella hablando conmigo. Entonces, pudimos hablar de la agenda que nosotros caminamos. Pero cuando nosotros tenemos esta capacidad, oiga bien, es una capacidad del Espíritu Santo que lo da para sus hijos, no para los de afuera. Somos nosotros los que tenemos que tener esto. Y si usted no tiene este discernimiento del Espíritu, usted hoy va a pedirle al Señor tener este discernimiento porque lo necesitamos. Ok, me da alegría que está mi sobrina acá, porque ella, la que está acá, que se llama Alejandra, pero se pone Alejotriz, es mi sobrina, es la que le va a tocar todo esto, después hacerlo. Ya le dije yo, y lo bueno es que Dios le dijo, ¿sabes qué? El mismo manto de tu tía, tú lo tienes. Y dije yo, ay, hija, le dije yo, qué bonito lo que le viene. Le dije, prepárese, mi amor. Así que le dije yo, quiero que esté en las clases el lunes, porque su tía va a estar predicando y usted ocupa fortalecerse e ir sabiendo a qué Dios la va a preparar, ¿verdad? Porque si, nosotros tenemos que dejar legado y si no dejamos hijos, pues vamos a dejar una sobrina que le meta la espada al chamuco, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces felicito a mi sobrinita que está ahí. Vamos a ir. Dice, ¿qué es el discernimiento de espíritu? Vamos a ir tratando este tema y dice así, es la capacidad, mire qué cosa, usted va a decir, qué dice, qué cosa más científica la que dijo Siervita. No, mire qué profundo es esto y al mismo tiempo es como que digan, pero no es tan profundo, pero al mismo tiempo es tan profundo, pero ya le voy a explicar por qué dice, es la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Mire, eso es todo lo que dice que es el discernimiento de espíritu. Pero muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Y dice que esto lleva
a distinguir lo erróneo, o sea, lo falso, lo mentiroso, lo que es de engaño. ¿Por qué se necesita esto? ¿Por qué usted necesita? ¿Por qué la importancia que el creyente tenga un discernimiento espiritual en su vida? No solo para que digan, ay, la hermana es usada en discernimiento. No, es porque es una arma de guerra a tu favor, a tu favor. Y dice que cuando el creyente tiene esta habilidad, que todas las deberíamos de tener, pero que yo y usted muchas veces nos ha costado tener estabilidad y por eso hemos caído en engaños, en mentiras, personas, situaciones y nos hemos embarrado, pero dice que cuando tú tienes este discernimiento, o sea, viene a tu vida esto, dice que tú desem, mira, como dice, desarmas el enemigo, la arma que el enemigo había montado en contra tuyo, un plan que se había montado en contra tuyo por medio de una persona, una situación, una cosa, una circunstancia, dice que tú desarmas esa arma. O sea, es como cuando montan la arma, ¿verdad? Que la van armando, le meten los disparos y todo. No, dice que tú vienes y la desarmas, bla, 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 y empiezas a desarmar aquello que se había montado en contra de ti. Entonces, habla esto y dice, y trata, dice, de descubrir, dice, los juicios que con rapidez Satanás había planeado contigo. Segunda opción, ¿verdad? Que hablamos de eso. Y dice que para exponer los planes del diablo, o sea, tú tienes en el momento que esta persona te diga con un engaño o una situación, tú te hueles que lo que te está diciendo esa persona no es verdad. Y tú dices, no confío en ella, no sé por qué, pero no confío en ella. Y el Señor, algo que a mí me impresiona, cuando tiene esta persona el discernimiento de espíritu, acontece algo tan hermoso y es que tú aprendes a oír la voz de Dios. Mira, esto va complementado. Prima hermana, sabiduría y discernimiento. Yo te voy a explicar por qué te hablo de estos dos términos. Y aquí la palabra me habla de eso, que la sabiduría y el discernimiento de espíritu van juntas. Las dos operan y la función de ella es hacer que oír la voz de Dios. Nosotros no podemos todas hacer tal vez profetas, no tenemos el llamamiento profético, pero vas a aprender a tener la voz de Dios en tu oído. Cuando Dios te diga, no quiero que tengas, no quiero que hagas ese negocio, porque te va a ir mal. Él te va a decir por qué. No quiero que tengas no quiero que ese varón tú lo aceptes como novio, porque te va a ir a, o sea, tú vas a discernir que algo no está bien y Dios te va a revelar qué es. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí entendemos? Ok, ¿estamos todas o me faltó alguien? Porque después me quedan reclamando, faltó alguien, servicio. Ay, Dios mío, digo yo, no hay donde poner, ¿verdad? Después el pensamiento, la vergüenza, como dicen. Pero bueno, vamos a ir, Primera de Corintios 12:10. Vamos a ir ya metiéndonos a lo que es el tema en sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo creo que esto solo es para ciertas personas. No, el mismo Espíritu Santo, el cual mora en usted, mora en mí, dice que Él lo da a sus hijos. Y vamos a ver acá, ¿verdad? Dice Primera de Corintios 12:10. A todos, dice acá, vamos a ver, dice, a otros, por el mismo Espíritu, está hablando, lógicamente, de lo que son, ¿verdad? Los dones espirituales. Y dice que habla de que el Espíritu Santo es el que hace esta obra poderosa. Y vemos nosotros que, ¿qué dice ahí? Dice, a otros el hacer milagros, a otros el de del don de profecía, dice acá, y a otros discernimiento de qué? De espíritu. Van acompañado esto. Y a otros diversidades de género de lengua. Esto, aparentemente, alguien en lo que yo estaba indagando, le decía al Señor, entonces este es un don de poder. Estaba indagando yo. ¿Por qué? Porque es un don de inspiración del Espíritu Santo. Quiero dejarlo claro. Inspiración, porque cuando tú estás sentada o estás en una situación, nosotros sabemos que Salomón es uno de los varones que fue usado con sabiduría, pero también con discernimiento a la par. Por eso le digo que el discernimiento va junto con la sabiduría, porque Salomón pudo discernir aquel caso de aquella madre, ¿verdad? Que estaban peleando por un hijo, porque uno de ellos había muerto, pero ellos peleaban por este hijo. ¿Cómo él supo? ¿Cómo él supo? Tuvo que haber escuchado en algún momento el discernimiento del Espíritu a causa de la sabiduría que él tenía, el conocimiento que ya Dios le había proporcionado y se ejecutó la maravillosa
como dice, justicia de Dios en ese caso. Por eso nosotros necesitamos muchas veces tener ese discernimiento, esa línea que te lleva acá o te lleva abajo. Porque muchas veces nosotros no tomamos las decisiones propicias a causa de que nosotros no tenemos el discernimiento de espíritu y nos falta apropiarnos de esa provisión, apropiarnos de esa, como dicen, esa capacidad que el Espíritu Santo tiene para nosotros. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, dígame, y muy bien, eso. Ok, vamos. ¿Qué tenemos que hacer con este don? A mí me encanta porque dice, ¿qué tenemos que hacer con este don y por qué nosotros lo manejamos y por qué la importancia de tenerlo? ¿Por qué la importancia de no solamente, verdad, de decir, Señor, yo quiero interpretar lenguas y, ay, si no hablan en lenguas en tu iglesia, ¿como para qué la ocupas? Pregunto, ¿verdad? Mira, hay cosas que son más importantes que otras, no porque no dejen de ser funcionales en la iglesia, no. Recordemos que hay iglesias que no hay profetas, hay iglesias que son diferentes doctrinas, pero no estoy en contra de eso porque cada quien, ¿verdad?, va a donde Dios la llama. Yo soy así, yo soy abierta y yo cuando atiendo a una persona no le pregunto de qué iglesia venís. ¿Crees en profetas? No, yo no estoy para eso. Yo no estoy haciendo currículos de que esta sí es aprobada, esta está de... No, eso no existe en el evangelio. Eso no es así. Usted se pone como la servidora y sirve al Dios vivo. Así es la vida, así tiene que ser la vida de una persona que está dispuesta a servir al Señor. Entonces, vamos a irnos. Dice, dice que por qué debemos de tener este maravilloso don o esta maravillosa capacidad. Y dice que por los últimos tiempos. Mire, ahorita vamos a ir viendo por qué es necesario que una Iskra, que una Cielito, que una Inesita, que una Vanesita, que una Nancy, Cielito, Olguita, Ondinita y así Karinita, la pastora Nadia que la tenemos acá, y mi sobrinita Alejandra, tenga eso. Hoy vamos a ver por qué, el porqué de las cosas. Y dice 1 Timoteo 4, del 1 al 2, para que usted vaya ahí todo empoderándose ahí y diga Dios, usted, hoy sí que me quedé bien nutrida, me siento más gordita, ¿ok? Del espíritu, no se asuste, ay, voy a empezar la dieta porque para mí me que estaba más, no es eso, del espíritu, nutrida, que se miren los músculos ahí del espíritu, dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros días. Mire quién dice esto. Lo dice el pastor, lo dice un parlante, lo dice, no, dice el Espíritu, el que está en ti. Eso está para nosotros en este tiempo. El despertar de la iglesia es ahora. Yo no sé usted, pero yo le he dicho al Señor, yo, el día que yo ya me vaya por los aires o por donde el Señor quiera, yo le dije, Señor, yo le hice guerra a aquel, yo le hice guerra, yo no me quedé quieta, yo le hice guerra, porque mi ADN es defender lo que Dios ya me dijo que era y lo que Dios me ha dado. Y por eso me encanta ahorita que testificaba Inesita lo que decía, y cada una de ustedes que Dios las tiene en una función, qué hermoso poder servir al Señor y podernos nosotros presentar de esa manera hermosa delante del Señor, haciendo toda obra buena y que Dios diga, hija, ¿sabes qué? Vi todos tus problemas, vi todas tus situaciones difíciles, vi todas tus debilidades, pero ¿sabes qué? Me siento orgullosa de ti, porque a pesar de que no podías, pudiste, porque confiaste en que el Dios que un día tú aceptaste en tu corazón estaba contigo, y nosotros vamos a ser recompensadas, hermana. Por eso hay un trono de que Jesucristo, el Hijo de Dios, va a recompensar a su pueblo. Mire qué hermoso. O sea que nosotros tenemos galardones allá esperando. Yo no sé los suyos, pero los míos, yo los estoy viendo ya, ahí empoderadas. Es más, llevaré un saco para meterlos, pues. Yo no sé usted, pero Dios mío, que no jueguen con lo que es lo del reino de Dios, porque échenme todo lo que me corresponde, porque hay que ser agresivo con el reino de Dios. Ya no se puede. Yo no sé usted, pero yo no sé usted si no se ha sentido a veces, ay, pero este año, todo el año, quedé en nada. Y yo no sé si usted se ha aburrido de tener la misma situación, de solo estar sentada y ver que el enemigo le roba, le quita, le hurta, le lleva, le hace guerra, la tiene en angustia y todo usted. Y yo no sé si usted un día va a decir, no, yo ya me despierto. O sales, o sales. Buen día, Juan Carlos. Bienvenido. Dios me lo bendiga. Entonces, mire Juan Carlos, eso es una hermosa bendición. Eso es una hermosa bendición.
Ok, entonces nosotros vemos que la palabra sigue diciendo, dice, el Espíritu dice, mire qué lindo, el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos. Algunos apostatarán, dice, bueno, apostatarán de la fe, escuchando espíritus que engañadores y doctrina de demonios. Mire, o sea, el Espíritu Santo o el Espíritu que mora en nosotros nos va a advertir. ¿Sabes qué? En los últimos tiempos, si usted, yo no sé si usted vive, ¿verdad?, en Marte, pero le cuento, le doy la noticia. Nosotros estamos en los últimos tiempos. Despertemos. Despertemos, estamos en los últimos tiempos y dice que van a venir personas a nosotras con espíritu de engaño, te van a venir a engañar y no van a ir a los de afuera, vienen a ti y se van a presentar como unas ovejas hermosas y van a venir con doctrinas de demonio, no de parte de Dios, sino doctrinas de hombre o del corazón del hombre. Yo te voy a explicar por qué, porque vamos a leer Biblia hoy. Y dice más abajo, el 2, por la hipocresía, dice, de mentirosos que teniendo, cauterizada la conciencia. Yo me fui a ver y digo, el Señor, no, no, espérate, no le entiendo a esta palabra. Yo no sé si usted se ha leído Biblia y cuando usted lee, dice, yo no le entiendo este pedacito. Y se queda así como brequeando con el carro, ¿verdad? Yo me quedé así y entendí que era persona, cuando habla de este tipo de personas, habla de una persona que es insensible a la voz de Dios. Mire, lo opuesto al discernimiento del espíritu. Entonces dice que esta persona es insensible a la voz de Dios. No oye la voz de Dios. No tiene guianza de la voz de Dios. No son dirigidos por Dios. Entonces, si en alguien no opera la verdad, ¿qué va a operar? La mentira. Y por eso dice que estas personas que no tienen el discernimiento del espíritu, son personas, ¿verdad?, que se dejan usar y se van a dejar usar con falsedad, con falsa doctrina y con cosas que van a venir a engañar al mismo pueblo de Dios. Entonces, por eso vemos la primera fotografía que me puso la hermana Isca y vemos, ¿verdad?, que ¿qué dice ahí? Un lente. Con un lado miramos, ¿verdad?, sin Cristo y miramos que todos, qué bonitas las ovejitas, se miran ahí poderosas. Si usted puede ver la imagen, la anterior, mi Isca, dejarle los lentes para poder ahí, ese. Si usted ve la primera imagen, dice sin, para que usted vea, sin discernimiento de espíritu, así dice ahí, sin discernimiento de espíritu, usted mira el mismo dibujo, pero acá mira que estamos viendo, miramos un poco de ovejitas y todas se miran bonitas, limpitas y bien bonitas, fíjense. Pero si usted mira el otro lente, es el mismo lente, pero con discernimiento de espíritu, dice ahí. ¿Y qué dice ahí? Con discernimiento de espíritu, y ya empieza a ver usted un montón de lobos, ¿va? ¡Ja! Entonces necesitamos esa capacidad. Necesitamos esa capacidad, porque no todo mundo que te vas a encontrar, no todo mundo que va a llegar a tu casa, yo sé que ya Vanesita ya me dijo, Ciertita, mire que no es que, sí, pronto, Vanesita, vamos a ver cómo hacemos esta vueltita, ¿verdad? En el nombre de Jesús, para darle una sorpresita y algo. Entonces, vemos nosotros que es necesario el discernimiento, porque sin discernimiento, todas las miran blanquitas las ovejitas, pero con discernimiento vas a ver quién es lobo en medio del pueblo. Y acordaos que dijo el Señor que seremos enviados a los territorios de los lobos. Nosotros vamos a ir a esos territorios, nosotros vamos a tener que saber quién sí y quién no. Pero eso lo vamos a saber a través de qué? Del discernimiento del espíritu. Hasta ahí creo que vamos más que bien, siervita, más que bien. Dice acá, ¿por qué la sabiduría y el discernimiento van juntos? ¿Por qué? Porque es necesario que estos dos vayan juntos. Pero hablé algo sobre Salomón, pero quiero que discernamos un poquito más. Hebreos 5:14, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. ¿Qué dice acá? El alimento, ¿qué? Sólido. Aquí nosotros no estamos hablando palabras suaves, aquí estamos hablando palabra entendida. Yo creo que Dios
Si a usted la ha traído acá es porque Dios quiere despertar en usted una persona agresiva espiritualmente. Porque a mí me gustaría que usted en esta semana, ahorita queda, mire, no, Silvita, no me queda tiempo, no, queda el día martes, el miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado y el domingo si usted quiere. Y usted medite y usted sepa cuánta pérdida usted ha tenido en estos años atrás. ¿Qué el enemigo, perdón, le robó a usted? ¿Qué le quitó? ¿Qué fue lo que le hurtó? Usted saque cuenta y saque cuenta ahora cuántas batallas ha ganado. Y diga usted, uy, como que no estamos cabal, ¿verdad? Como que aquel se ha pasado de la raya. Entonces usted va a entender que usted, manita, eso tiene que madurar espiritualmente. Usted no puede estar acá viniendo, ¿verdad? Damos gracias al Señor por este momento que estamos acá. Pero ¿qué le quiere decir? No puede estar viniendo usted y sentirse inmadura todavía. Somos personas que estamos listas, estamos preparándonos para pelear por nuestra familia, por la salvación de nuestra familia. Yo sé que no todas saben, pero por ejemplo, el día viernes, pues murió un tío mío, ¿verdad? Y créame que hasta ayuno, vigilia y todo por el alma de él. Y se hizo. Y el Señor va a decir el día de mañana, no, no hiciste nada. No, porque yo hice. Y por eso me siento en paz, porque lo demás dependió de Él y de Dios. Porque muchas veces Dios toca el corazón y Dios está insistiendo, pero el hombre es duro muchas veces de abrir el corazón al Señor. Y nosotros oramos, hermano. Nosotros clamamos. Y en la responsabilidad de nosotros es orar y clamar por los que llevan la sangre nuestra. Yo no sé usted si sabe el llamado que usted tiene. Y en este tiempo usted tiene que pararse a la brecha. Aún por los que están en cama postrados. Que usted, no, pero es que no, nada. Háblele la verdad. Yo a mi mamá, cuando estaba con el cáncer, yo a mi mamá le preparé. Yo a mi mamá le hablaba. Y siempre Dios me puso a hablarle del reino de él, de las cosas que ella iba a ver allá. Imagínense, yo sin saber que iba a morir y yo le hablaba de las cosas que Dios la estaba preparando. Yo le decía, ¿sabes qué, mamá? Todo vale la pena, todo va a valer la pena, todo lo que está pasando vale la pena. La recompensa tuya, a pesar de esta enfermedad de cáncer, tú vas a estar un día con nuestro Padre y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Hasta en este dolor te fui fiel y yo creo que eso va a ser bueno delante del Señor. Y pude verla, ella yo le ponía prédicas, la trataba de nutrir, le traía a los hermanos, los líderes, mis pastores que me la cobijaran con palabras y ella escuchaba. Y eso es lindo, porque yo le digo al Señor, me siento en paz porque yo traté de hacer lo correcto. Y eso es lo que para ese tiempo nos ha llamado el Señor. Para ese tiempo. Este es el tiempo de que la iglesia se levante. Y dice acá, pero el alimento sólido es para los maduros. Mire, los que han alcanzado madurez, dice, para los que, ajá, por la costumbre tienen los sentidos, dice, mira, aquí me llamó la atención esto, dice, por la costumbre tienen los sentidos excitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice que esta persona que ha llegado a un alcance de madurez, tiene la capacidad, por eso usted no me diga a mí, Silvita, yo creo que yo estoy acá por un error, fíjese que yo no creo que yo soy llamada, que no, hermana, la madurez es que tú sabes para qué fuiste llamada, sabes quién eres en Dios, tienes identidad de sierva, sabes que tú eres poderosa en el reino y sabes que el diablo te tiene miedo, esa es la realidad. Ayer que yo escuchaba mi prédica en la congregación y escuchaba a un varón de edad estadounidense que predicó en nuestra iglesia y decía, la iglesia tiene que entender, Satanás ya fue vencido, Satanás ya fue vencido y decía, ¿por qué le tienes miedo? Y es cierto, ¿por qué la iglesia le tiene miedo? Si él ya no tiene autoridad celestial sobre nosotros. No pertenecemos al reino de él. Él no es nuestro padre. Nosotros no tenemos ni ADN de él. Entonces nosotros somos diferentes a lo que él es. Pero la iglesia teme al enemigo. ¿Por qué cree usted que el enemigo? Porque el enemigo es lo que dice la palabra. Falso, mentiroso y engañador. Las tres ejecuciones de esto, el no tener el discernimiento de espíritu, es tener esta línea que vemos de Satanás.
Entonces nosotros, la iglesia, se necesita el discernimiento de espíritu urgentemente, urgentemente. Esto es urgente, no es que no, voy a orar, hermana Miriam, creo que el otro año, fíjense, o tal vez de aquí a 2 años más. No, esto es urgente, porque cuando tú tienes reuniones de células, grupos de crecimiento, siempre Satanás, ¿verdad? Se va a mandar una enviadita de él a que vaya a estorbar allá. Y si tú no disiernes quién es, entonces te va a desparramar las ovejitas y se las va a devorar a todas. Y tú no te vas a dar cuenta porque no te diste cuenta que llegó alguien que era de parte del enemigo. Tienes que tener este discernimiento de espíritu. Es necesario, es necesario. Entonces nosotros vemos que acá dice que cuando tú ya alcanzas la madurez espiritual, ¿qué sucede? Dice que entonces tú te acostumbras a ejercitar el discernimiento y se vuelve un atleta a usted. Y a usted nadie le va a dar un bombón y le va a decir, mira, te tengo una pizza y le metieron un bombón en la boca. No, no, usted me está metiendo un bombón, tenga, yo no quiero bombón, yo quiero mi pizza. Usted va a saber discernir. Interesante, pero la realidad está así. Y vemos algo que más me hacía pensar el Señor, a quienes usará el enemigo. Dice, va a usar a tus amigos, muchas veces a tus más cercanos, muchas veces ahí, agarrate, ahí, pum. Dice autoridades y también dice, habla de la doctrina. Si una doctrina, yo siempre he dicho, si una doctrina no hablan de Jesús, no hablan de Dios y no hablan de esa hermosa, ¿verdad? Asignación del Espíritu Santo para este tiempo, ahí no hay nada, hermano. Si una reunión se basa en que vamos aquí, que vamos allá, que vamos acá, y no hay algo de edificar, de levantar, de construir, no está Dios ahí. Entonces, estas son doctrinas demoníacas, doctrinas de hombre, que muchas veces, yo le voy a mostrar a usted con la palabra, muchas veces nosotros podemos caer ahí por falta de conocimiento. Por eso le digo, la sabiduría es el conocimiento de Dios, pero va agarrado del discernimiento del Espíritu. Entonces usted no puede decirme a mí, es que mire, siervita, yo solo me sé Juan. ¿Cuál Juan? No sé, fíjese que no sé si es el primero Juan o el otro Juan de abajo. No, 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 tiene que saber qué es lo que no sabe y ponerse a leer, porque la iglesia por eso estamos muchas veces cegados, porque no miramos bien. ¿Y cómo nosotros vamos a ver? La palabra dice que lámpara, mire, la palabra habla. ¿Qué dije que es lámpara? Mire, 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 esto, ¿ves? Pero muchas veces nosotros no tenemos la lámpara y andamos caminando en oscura y sin discernimiento. Entonces necesitamos la palabra, que es el conocimiento de Dios, ejercitar la palabra, adquirir la madurez espiritual y luego ¿qué? Luego dice que vendrá el discernimiento del Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Con una que me levante la mano yo, empoderadamente. Qué montón me levanté. Así me gusta, con esa alegría y con esa actitud. Ok, vamos a irnos a ver Primera de Reyes 12:21. Y vamos a ir, para que usted vaya anotando, Primera de Reyes 11:31. ¿Por qué les voy a enseñar estos dos? Entonces, vamos a ver esto. Dice Primera de Reyes 12:21. Y dice así. Y cuando Roboam, ¿verdad?, vino a Jerusalén,
Dice, Roboán, mire qué lindo. Dice, vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Ojo, 180,000 guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Cuando nosotros miramos esto, está contando una historia, pero yo me traigo este versículo porque necesito que se entienda hoy. Roboán es el hijo de la descendencia del linaje de David, ¿verdad? Después de Salomón, sigue ahí. Pero nosotros, la vez pasada que hablamos, creo que hablamos de lo que debilita la vida espiritual de un creyente, creo que así fue el tema que tocamos. ¿Se acuerdan que hablamos del linaje de Salomón y que a causa de la idolatría, Salomón, ¿verdad?, tuvo una consecuencia y fue que su reino fue debilitado? ¿Sí se acuerdan de eso correctamente? Así que poderosas estas mujeres, ustedes echan fuego ya echan fuego. Entonces, vemos nosotros que hay una consecuencia adelante. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dijimos acá, a ver, que el hijo de Salomón, Roboán, hereda dos tribus. Hablamos la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, solo ellas dos. Ahí estamos bien. Entonces, aquí lo muestro con Biblia, porque no quiero que diga, ¿de dónde sacó eso, hermana Miriam? De la Biblia, de la lámpara que está aquí, ve, para que mire usted, porque no miraba, ¿ok? Luego sigue, Primera de Reyes, a ver, hermana Nancy, amén. Primera de Reyes, 11:31, hermana Nancy me está enseñando a Biblia como ustedes no se imaginan, al revés y al derecho, para que miren. Entonces dice acá, Primera de Reyes 11:31. Mire qué lindo. Y dijo a Jeroboam, mire que vamos a hablar del otro rey. A este Roboam le entregan dos tribus, pero vamos a hablar de Jeroboam. Y dijo a Jeroboam, toma para ti las 10 pedazos, porque así dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. ¿Y qué dice ahí? Y a ti te daré 10 tribus. Por si dice, ¿dónde acuerdo la siervita? De acá, de la lámpara para que la alumbre, ¿ok? Estamos bien, bien, bien. Y necesita, le cuento que ya siento mi ADN, ya siento que me estoy encendiendo. Ahí que vean poniendo ese casco porque le paqué un chancletado de repente. Ok, vamos, vamos. Dice, vamos a irnos a Primera de Reyes 12:33. Y vamos a ver este reinado de Jeroboam. Jeroboam, que se le quede de quién fue que habló. Jeroboam. Y dice así en el 12:32 de Primera de Reyes. Entonces, dice la palabra, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificio sobre el altar dice aquí, ok, sacrificio sobre el altar. Hizo, dice, en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho, ordenó. También en Betel el sacerdocio, mire qué cosa, para los lugares altos que él había fabricado. Vamos a ver por qué este tema tan fuerte. Yo dije, Dios mío, ay Dios mío, padre. Digo yo, hacer lo que Dios no te ha mandado a hacer, mejor métete la cabeza y entiérrate vivo, pues. Ya le voy a explicar por qué. Dice el 33, más abajito. Sacrificio fue sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes en el que había inventado de su propio corazón. Mire cómo iba diciendo acá. Hizo fiesta a los hijos de quién? De Israel. Y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué es? Dice usted, no, pero no está malo, siervita, que el rey Jeroboam haya hecho una ofrenda al Señor. El problema que había acá, si usted sabe, alguien sabe qué problema había acá, alguien que me dé por qué hay un problema aquí. Pregunto, alguien escriba ahí, porque ahí estamos en Zoom y usted puede escribir lo que quiera. Yo miro y necesita que ande echando fuego hasta por los ojos. Hoy sí necesita, la miro encendida. Así es, vamos. Es que los sacrificios no eran para el Señor. Los Uh -huh. sacrificios eran para dioses paganos que se había inventado
porque ahí mismo la Biblia lo dice, él en su corazón se lo inventó y habían levantado altar en las zonas altas para dioses paganos. Amén. Amén. Ese es uno de los puntos. Uno de los puntos. ¿Alguien más? Hay otro punto. Analicemos, analicen, por favor, porque las voy a dejar aplazadas a todas. Analicen. ¿Qué otro punto hallaremos acá? Vanesita, díganme algo, defienda el grupo de Vanesita. Nancy, algo, nada. Aquí dice que hizo fiesta a los hijos de Israel. No, ni siquiera fue a Dios también. Esa otra cosa que estoy notando. Ok, excelente. Bueno, vamos a profundizar. Quiero que vayan a abrir Primera de Reyes 13 y quiero que alguien me ayude a leer Primera de Reyes 13 porque es una historia completa. Y yo, lógicamente, voy a ir diciéndoles a ustedes, ¿verdad? La persona que está leyendo, amén. Cuando ya sepa que digo amén, usted se me para, pónele el freno al carrito y lo para, por favor. A ver, le leo, siervito. Y necesita, no sé cómo estamos ahí, si tenemos el machete desenvainado. Aquí estamos con el machete. Ok. A ver, dice, un profeta amonesta a Jeroboam. He Ajá. aquí, Ajá. he Vamos. aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que es el altar, que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Amén, ahí. Ok, Amén. vamos. Sigamos. Aquí estamos leyendo atrás y leímos que este rey había levantado este altar. Correctamente, supimos que estaba ubicado en un lugar que se llamaba Betel. Supimos que este rey estaba haciendo para que el pueblo de Israel llegara a hacer fiesta. Pero aquí hay un gran problema y es que una de las cosas que vemos acá es que este varón estaba usurpando una, un territorio que no era. Dios había determinado que las 10 tribus de Jeroboam fueran a donde era la casa de David. Recordemos que quien levantó el templo, Salomón, ¿sí o no? Salomón. ¿Quién era el heredero de Salomón? Roboán. ¿Quién reinaba quién reinaba en Judá y en Benjamín? Roboán. Entonces Dios había decretado que de la casa de David, ¿verdad? Le dijo a Salomón, ¿sabes qué, Salomón? El sacrificio que has levantado me ha gustado. Y me encanta lo que has hecho. Acepto tu sacrificio. ¿Sabes qué? De aquí nunca me voy a ir de esta casa. Entonces, Jeroboam estaba creando un altar para que los israelitas fueran a aquel lugar. ¿Por qué? Porque los reinados se dividieron. Si usted lee historia o va y lee palabra, ¿verdad? Usted va a ver, perdón, que los reinados se manifestaban en dos cosas. Perdón. ¿En cómo así? Bueno, Roboán reinaba en el lado sur y Jeroboam reinaba en el lado norte. Entonces, usted vaya a buscar y ponga usted reinado de Israel y usted va a ver que salen dos posiciones. Entonces, el reinado del sur reinaba el linaje de David, para que entienda. Ese reinado que fue debilitado y ahí era la casa de Dios, no en la otra.
¿Sí me entiende? Aunque era del pueblo de Dios, Dios no había dicho eso. Entonces, viene el Señor y estamos hablando de un profeta que viaja. ¿De dónde viajó? Dice ahí. Dice que de la tierra de Judá. Ah, qué interesante. ¿Dónde habitaba quién? Roboán. Entonces vamos a seguir. Dice, ¿verdad? Y dice que el varón era, dice, varón de Dios por palabra de Jehová, vino a Judá de Betel. Oiga bien. Y estando, dije, Jeroboam, junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar, el profeta. ¿Por qué clamó? Porque ese altar no era de Dios. No estaba Dios ahí. Si no está Dios en un lugar, ¿quién está? Entonces el profeta fue con una misión a exhortar a ese rey. El rey fue exhortado. Y no solamente fue exhortado, sino que tuvieron señales. ¿Y qué dice que se hizo ahí? Dice que se quebró. Mire, dice que Roboán junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová. He aquí, mire, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Le está profetizando, le está diciendo, yo no he hecho pacto contigo. Yo te di 10 tribus, pero no es contigo el pacto. Por eso el Señor cuando habla de María y de Aarón, le dije, no, espérate. Yo con ustedes les doy palabra, ustedes son profetas, sí, yo no estoy diciendo que no, pero yo con el que hablo cara a cara, es como Moisés, le dijo, I'm sorry for you, le dijo el Señor. A ellos dos. Mire, entonces, estaba diciendo, ¿verdad? Yo voy a hacer un altar aquí para que todos los israelitas de las 10 tribus no viajen al sur, se queden aquí conmigo, porque habían temores, porque había tal vez posiciones de poder, pero él no estaba respetando lo que el Señor ya había escrito de la promesa sobre la casa de David. ¿Okay? Y nosotros vemos que el pueblo, ¿qué dice ahí? Allá iban todo el pueblo, todos chocos ahí, allá iban a, hacer a ponerle ofrendas, a hacer incienso, supuestamente ¿a quién? A Dios, se suponía, ¿verdad? Pero ahí no estaba Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir, porque no todo lo que parece de Dios es de Dios. ¿Sí me entiende? Por eso nosotros le estoy explicando con Biblia, con este tema, para que usted sepa palabra y usted sepa que el discernimiento de espíritu es muy interesante para este tipo. Y seguimos más abajo. Dice, Josías, el cual dice, sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman, dice, sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hueso. Esto es terrible. Cuando yo leí esto, digo, qué profundo esto, dije yo. Pero bueno, otro día lo vamos a explicar. Y aquel mismo día, dice, dio una señal diciendo, esta señal de que Jehová ha hablado, mire, esta es la señal de que Jehová ha hablado, como que no le dije, ¿sabes qué? Como tú dices que aquí tienes a Jehová, yo vengo en el nombre de él porque tenía duda el pueblo. ¿Usted cree que era de gusto que estaba diciendo ese profeta? No, es porque se había levantado un altar falso, un lugar de adoración falso, un lugar donde no había la presencia de Dios, sino que lo que se estaba manifestando ahí era de parte de las tinieblas. Y el pueblo creía que ahí estaba Dios. Entonces, aquí dice que el altar se quebrará y la ceniza que sobre ella está será derramada. Mire qué cosa. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios y había, dice, clamado contra el altar de Betel, mire, dice, entonces dice, lo llevó a comerse un pollo con tajada. No, no, aquí no dice nada, un bolón, no. Ay, ando acordándome los bolones, ay, qué rico. Bueno, entonces, mire qué cosa. No, dice que vino y extendió su mano desde el altar y dijo, prendedlo. No creas que dijo, agárrenmelo. No, prendedlo, dijo, o sea, comida. Mas la mano que había extendido contra el profeta, porque usted entienda, se le secó y no la pudo enderezar. Le quedó así como enrollada la mano al rey.
Y yo digo que yo viendo esa señal de que se le engarrotó el bracito hacia el rey, ¿verdad? Yo salgo corriendo, y no, hombre, aquí no está Dios, yo me voy. Ahí estaba Dios porque estaba cumpliendo el lapso, yo salgo corriendo. Pero dice que esas 10 tribus estaban adorando en ese lugar falso. Y eran 10 tribus jamás. Y habían dejado de subir al lugar correcto, allá al lado sur, donde estaba Roboán, liderando sobre Judá y sobre la tribu de Benjamín, porque solo esas 2 tribus le dejaron a ellos, por amor a David. Y vamos a seguir viendo acá más. Ahora, ¿qué le pasa al profeta? Dijo usted, y no termina la historia. No. Yo le digo al Señor, ay, no, líbrame, Señor, que no me dejes el leoncito en el camino. Le dije cuando estaba viendo esto yo, porque digo, Dios mío, no. Porque el profeta no se salvó tampoco. Ya le voy a explicar por qué. Yo digo, ¿por qué nos falta tanto discernimiento en la vida, más? No necesitamos tener esa capacidad del Espíritu Santo. Y, como dicen, urgentemente. Urgentemente. Entonces dicen el 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí. Oiga bien, no le dice mi Dios, ¿verdad? ¿Qué cosa? No le dice ni mi Dios. No, no, no. No, no, no. Él no le dice oremos juntos. No, no le dice mi Dios. No, 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 no. Él le dice tu Dios. Así. Ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y dice acá, ¿verdad? Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró. Y que, dice, y quedó como era antes. Y viene el rey y le hace una invitación muy linda al profeta. No se menciona cómo se llamaba el profeta, solo se sabía que ese profeta venía de parte del otro reinado, del reinado, ¿verdad? Que ya hablamos. Y este reinado dice que era de Judá. Mire qué cosa. Dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comeré, dice, y comerás, y yo te daré dice, un presente. Mire, le quería dar regalitos. Dije, ay, porque me restauraste la mano y para quedar bien con vos. Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, mire cómo le dijo, no iría contigo, ni comería pan, ni bebiera agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fuera. El problema, ¿está malo que el profeta haya dicho esto? No, no está malo, para nada. El problema es que muchas veces cuando tú hablas, tienes que saber hablar con quién estás hablando y quién están alrededor tuyo. Hasta para eso tenemos que tener discernimiento. Porque a causa de que nosotros muchas veces, todo, si nos va bien, si pasa algo maravilloso, ahí vamos a chimurrear todo y decimos, ay, mira la bendición. Y tú no sabes si la persona que le estás contando te detesta. Tú no lo sabes. Y te dice, ay, y tiene un estilo bien hermoso. Ay, mi amiga de mi alma, así dije. Y cuando das la vuelta, resulta que tu vida les es envidiosa. Resulta que tu ministerio les es envidiosa. Resulta que tu felicidad les molesta. Entonces, este profeta comete un error como Adán y Eva, ¿verdad? Eva más que todo, cuando le dijo a la serpiente, es que el Señor, ¿de cuál árbol? O sea, no le dijo ni de cuál árbol, sino que le dice, es que el árbol que está allí, ella le dijo, de ese dijo el Señor que no comiéramos. Ella le dijo, él no le preguntó. Y entonces la serpiente, vea, como andaba en el veneno, dijo, dijo, ese es el árbol. No, le dice que Dios lo que no quiere, le usó lo que ella habló, le usó en su contra. Y el profeta, por esto que habló aquí y revela eso en ese lugar donde no hay un convertido totalmente, le estacaron el camino y le sucede una cosa por no tener discernimiento. Entonces, nosotros podemos tener un liderazgo, un llamado lindo, muchas cosas, pero ¿qué pasa? Necesitamos la capacidad de discernir. Es necesario esto. Y dice acá, ni regreses por el mismo camino que fuese. Dice el 10,
Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel. Mire, de aquí sale el enemigo. ¡Ja! Digo yo, ay, qué feo. Yo así dije, ¿verdad? Señor, no me pongas ni un león en el camino, eso no me gusta. Le dije yo, porque yo digo, Dios mío, un león. No, 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 esto es terrible. Y dice el 10, pues regresó, dice, por otro, dice, pues, perdón, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido en Betel. Moraba entonces en Betel un viejito, ¿verdad? Un viejo profeta, al cual dice vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a sus padres las palabras que había hablado al rey. Le dijo, ¿sabes qué? También dijo el profeta, así les voy a decir a aquel hijo. Dijo el profeta que no se quedaba porque no debía de comer, ni no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, el viejito hizo conocer al profeta y lo siguió. Y por lo que él había declarado, porque nosotros hasta para eso tenemos que tener discernimiento. ¿A quién le contamos nuestras cosas? ¿Cuándo es el momento de hablar? ¿Cuándo no es el momento de hablar? ¿Con quiénes debemos de caminar? ¿Con quiénes no? Todo eso tenemos que tener discernimiento en los últimos tiempos. Este es el tiempo del pueblo de Dios. Y dice más abajo, y necesita, ahora sí, como dicen, recuerdo, recuerdo. Vamos. Dice entonces, eh, Ensillarme. el 12, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando, Amén. 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 Vemos, póngame el dedito donde usted leyó, donde dice que vino con mentira. Usted lo acaba, o engaño, dice en su Biblia. Que lo acabamos de leer ahorita. Ajá, Y, en el 18. ok, el 18. Dice el 18. Y el otro dijo, mintiéndole. Mire cómo dijo, mintiéndole. Vemos que dice que le mintió. Este profeta viene y le miente y le dice que un ángel se me apareció.
Este profeta viejo engañó al profeta joven, el que llevaba una misión. ¿Pero por qué le engañó? Porque ya sabía todo y porque este profeta no tenía sabiduría acá, miren. ¿Mm? Todo lo divulgaba, todo le contaba a todo el mundo. Porque ¿quién le preguntó a él que por qué no se quedaba? Él dijo, no, es que no me puedo quedar porque no sé qué, que él todo lo divulgaba. Entonces nosotros tenemos que ser mujeres sabias hasta para hablar, como hablamos, qué le decimos a la gente, qué compartimos con la gente. Porque no todo el que te sonríe realmente se alegra de tus logros, de tu victoria. Tú a veces eres molestosa para la gente y no te dicen, porque les molesta tu alegría y tu felicidad. Y dice que entonces, dice que en este profeta vino y dice que le dijo, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, traerle conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y me impresiona cómo este profeta no tuvo el discernimiento. Tenía que tener el discernimiento de saber que esa era una mentira, porque ahí lo dice, y mintiéndole. Pero él, siendo profeta, no tenía discernimiento de espíritu. No miró que era un lobo en ese momento que estaba cayendo en una trampa. Y nosotros vemos que después de esto, ¿qué pasa? Dice el 19, entonces volviendo con él, comió pan en su casa y bebió agua. Dice el 20, aconteció que estando ellos a la mesa, o sea, ya estaban comiendo, ya habían comido tres panes así con un pedazo ahí de jalea, no sé con qué más, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, al profeta mentiroso, para que se entienda, pues, al engañador. Y clamó al varón de Dios que había venido de dónde? De Judá. De Judá. Diciendo así, dijo Jehová, por cuanto ha sido ¿qué? Rebelde. Dios, mira, hermana, Dios, la falta de sabiduría, la falta de como de poderle consultar, porque yo digo, si estaba ahí encima, es un árbol, él estaba descansando, ¿por qué no le dijo el Señor, es tu voluntad lo que este hombre me dice que yo regrese? ¿Por qué le voy a creer a él si dice que un ángel se le apareció? Hay un texto bíblico que lo tengo por ahí y creo que es en el libro, no me acuerdo si es en Santiago, pero dice que si viene un ángel con palabra y con palabra que va en contra de lo que Dios manda, decir que no le creas, dice, así dice la palabra. No le creas, dice, porque dice que en los últimos tiempos se van a manifestar este tipo de cosas para nosotros, para engañarnos a nosotros, sacarnos de la doctrina que nosotros tenemos, que es doctrina sana. Entonces dice, rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. O sea, ¿qué es prescribir? Te mando, ya lo había seleccionado para ir al altar, a decirle la palabra a Jeroboam, que había levantado un altar falso allá, un altar donde no habitaba Dios, porque Dios estaba en... ¿Por qué Dios manda de allá si allá estaba Dios? No tiene con verdad, no tiene ninguna línea, más que allá no estaba Dios. Entonces nosotros seguimos viendo acá, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová, dice, te había dicho que no comieses pan y bebieres agua. No estará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ese fue uno de los castigos. Y no solamente eso, cuando el profeta le está diciendo, ¿sabes qué? Hoy mismo morirás. Eso le está diciendo, hermano. Entonces hay cosas que nosotros, por el engaño de alguien, o por no tener ese discernimiento de espíritu, nosotros podemos caer en una muerte que nosotros ni sabemos, hermano, por qué nos viene aquello. Y es porque muchas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. ¿Ok? Consultamos a Dios ya cuando nos tiene el león allí, ¿verdad? Con la mano en el cuello, así, y ya ve, ¿para qué? Ya Dios ¿qué está diciendo? Dice. Aunque Dios sabe lo que estás diciendo, pero es un decir mío, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no consultamos a Dios. Aunque tengamos un hombre de Dios enfrente y aparentemente es siervo, usted tiene que consultar siempre a Dios. Señor, tú cambiaste de opinión, tú, tú quieres que yo vaya,
porque si Dios le dijo así, así tenía que cumplirlo, porque él vino y dudó de lo que Dios le había hablado. Entonces dice que Dios eso lo tomó como rebeldía. Imagínense. Mire, el no obedecer a Dios es rebelión. Yo cuando estaba estudiando esto, le digo al Señor, Dios mío, yo le decía al Señor, hay que manjar más rico, pero al mismo tiempo sí, ¿verdad? Me daba como, porque bueno, nosotros estamos llenas de equivocaciones. Todas nosotras, de alguna manera, metemos la rodillita en el charquito y decimos, ay, Dios mío, ¿qué cometí ahorita? ¿Por qué tomé la decisión así? Mira cómo me fue. Y después estamos, ¿verdad?, haciendo el escenario ahí de revolcarnos en el suelo, pero no consultamos a Dios, pues. Y dije, Dios, bueno, si me hubieses consultado, no estuviera llorando ahorita, pero como no me consultaste, ahora paga las consecuencias, dice el papá. Así. Y ahí lo deja uno haciendo los birrinches abajo, y chillándole por todos lados. Y el Señor, ¿verdad? Sí, Él nos consuela y todo, pero no nos saca del asunto, dice, no, hasta que aprendas. ¿Sí? Entonces, dice más abajo, cuando había comido el pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Ahora dijo, bueno, que te vaya bien. Le digo, mire, ay, no, qué tremendo. Yo digo al Señor, para tener así amigos en el camino, mejor no encontrarme nadie. Le digo. Mejor no encontrarme nadie. Y yéndose, dice, le topó, dice, ¿quién dice que le topó? Un gatito. No, un león. Yo imagino que es el león cuando le dijo, wow, no, mira, ahí las patillas aquel profeta. Sí, a usted como, usted viene y mira un león, que le encuentro, ay, lo voy a abrazar porque qué bonito el león, no, ¿verdad? Y todo el mundo tiene miedo a un león, más cuando tiene el rugido, yo le juro que así como ando yo, en que sea corriendo, le hago, no sé cómo le haría, pero yo corro, así de sencillo, porque un león te ministra miedo, es la verdad, al oír un rugido de ese animal y verlo que le hace así con la melena, tú ni no quieras, Dios le hace esto ahí, no, yo voy para atrás, voy corriendo ya. Y dice, y yendo, dice, le tocó un león en el camino. ¿Y qué dice? Y dice que lo sacó, y dice que lo tomó en la mano y lo mandó, dice, a dar una vuelta a los jardines. No, dice que lo mató. Y le mató, dice. Así dije rapidito. Esto fue rápido, instantáneo, rápido y rapidito. Este león sí supo hacer su asignación, ¿sí? Es igual mandado. Pero el profeta fue a un lugar que estaba en desobediencia, en rebeldía y todo eso, y él hizo lo mismo. Se rebeló contra la voz de Dios por no tener discernimiento de espíritu. Y le mató, dice, y su cuerpo estaba echado en el camino. Mira qué misterioso. Y el asno junto a él, y el asno estaba muerto. No, dice que el asno estaba junto a él. Y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y dice y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. O sea, le fueron a decir al profeta, ¿ves qué? Aquel que le diste de comer tú, que nos contaste, fíjate que lo acaba de matar un león. Y mire, oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es. Mire, él lo reconoció que era un siervo de Dios, que fue rebelde. Mire lo que empieza a declarar, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león. Imagínense qué terrible esto, man. Le ha entregado al león, que le había, dice, quebrantado y matado conforme a la palabra que Jehová, que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. Y el león no había comido, dice, no se había comido el cuerpo, ni había dañado a quién, al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad, ¿para qué? Para echarle y enterrarle.
y puso el cuerpo de su sepultura, dice, y puso el cuerpo en su sepultura. Imagínense, hermano, qué terrible, que el hoyo que era del Señor le pusieron, ahora iba el profeta a habitar en el lugar donde él estaba. Qué terrible. De ahí dice, y endecharon, dice, diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron, dice, enterrado, habló a sus hijos diciendo, esta fue la petición del profeta viejo. Cuando yo muera, mire qué cosa, enterradme en el sepulcro, me dan el sepulcro, en que está sepultado el varón de Dios, poné mis huesos junto al quién, a los suyos. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué entiende usted que poner los huesos junto a los? ¿Por qué, hermano? Porque usted sabe que los que son ungidos de Jehová, tiene el Espíritu Santo en ellos, habita el Espíritu Santo. Y este siervo, que es el anciano, le da el sepulcro donde él iba a morir, se lo dona a él, fíjese. Y después le dice a los hijos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me ponen los huesos junto con los de él. Así quiero estar. Imagínate, hermana, qué terrible, qué terrible. Si lo que era en aquel tiempo era que sus padres o sus hijos murieran y estuvieran enterrados junto a sus padres, y ahora este pierde prácticamente esa heredad de haber sido enterrado en la ciudad de Judá, allá, con la tribu de Judá o los de Benjamín. No, ahora se viene para acá y lo dejan ahí en un lugar que no era el que tenía que haber muerto. No era el lugar, no era ni el tiempo, ni la edad, no era ni en el sepulcro y no era de la manera que Dios había diseñado. Pero el tener falta de discernimiento lo hizo que pereciera con un destino no escrito por Dios, sino que Él lo provocó. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que tener esa capacidad por sí o sí, porque nos puede pasar como este profeta, que por no saber discernir que Dios solo habla una sola vez y que no cambia su opinión, viene y llegó uno y lo engañó y hizo que caera en rebelión delante del Señor. Y eso le trajo la muerte a su vida. Y su ministerio terminó ahí. Y su llamado terminó ahí. Y terminó con las personas que no eran su familia. Entonces, a esto me baso yo. Que nosotros en estos tiempos tenemos que tener ese discernimiento a flote y ejercitarlo. Hay que ejercitarlo como lo habla la palabra en Hebreos 5:14. Hay que ejercitarlo. Porque sin duda, dice el 32, vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra toda la casa de los lugares altos que está en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Joroboam. Mire, el rey, dice el 33, con todo esto no se apartó Joroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote en lugares altos y entre los 15 y de entre el pueblo a quienes querían lo consagraba para que fuesen los sacerdotes en los lugares altos. Entonces vemos nosotros que a pesar de que este profeta llevaba una asignación tan específica, a causa de la falta de discernimiento, él perece de la manera que no era correcta. Entonces nosotros tenemos que tener estabilidad. Yo sé que este tema es muy amplio, porque él es el Señor. Qué amplio este tema. Pero yo lo hablo así con Biblia, porque yo necesito que usted madure con Biblia. Yo necesito que usted sepa que la Biblia están todos los casos de la palabra y que usted no puede decirme, sí, hermana Miriam, sí, el discernimiento de espíritu, pero ¿y cómo es eso? No, aquí lo estamos hablando más claro. ¿Y cómo debe de actuar un siervo de Dios? Consultar a Dios. ¿Tú cambiaste de opinión, Señor? Porque si tú cambiaste de opinión, pues hazme oír, pero no consultó el profeta. Y por eso ese pan y esa agua le estuvo cara. Y el leoncito estaba en el camino esperándolo para pegarle un manotazo y matarlo de un solo golpe. Entonces, no vaya a ser
como dice la Biblia, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que nos vaya a salir el leoncito en el camino y nos mate por causa de que no tenemos discernimiento de espíritu. Entonces, este es uno de los temas que yo traía para hoy. Espero que hayan atendido. Y algo que yo quería también tocar antes de terminar, aquí en número 23, 19, para las que anotan, yo sé que anotan mucho, dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor dijo, el Señor lo dijo. Pero el profeta dudó de que, Dios, si el profeta dijo y se le apareció un ángel, sí. Pues si le apareció un ángel, entonces ¿qué? Porque el enemigo va a venir a usar lo mismo que oyó de tu boca y te va a atacar. Te va a atacar. Entonces, aquí dice la palabra el número 23, 19, y está en el Antiguo Testamento, oiga bien, y el profeta, ¿de dónde es? Del Nuevo, no, del Antiguo, entonces él sabía. ¿Y por qué no sabía? ¿Y por qué era así? No, porque a veces nosotros no aprendemos a oír la voz del Señor, no tenemos ese discernimiento. Y lo conseguí así, número 23, 19, para que no me diga usted, no, Silvita, pero es que sale en el libro del Antiguo, está el Nuevo Testamento, y el profeta no sabía. ¿Cómo que no sabía? Si aquí está atrás, claro que sí sabía, claro que lo sabía. Y Génesis 35, 15, habla la palabra así: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con él, Betel. Entonces, Jeroboam sabía Biblia, porque el diablo también se conoce la palabra. La que no se la conoce es usted, pero él sí la conoce, ¿verdad? No se enoje conmigo, pero ya, y necesita, ya estoy sacando la chancla, ya la estoy activando. Entonces, viene el Señor, ¿verdad? Y a mí me impresiona, viene y ahí dice que en este 35, 15, si no me equivoco, es cuando Jacob mira ángeles subiendo y ángeles bajando en una escalera y ¿qué pasa? Y dice que después el Señor le dijo: te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Entonces dice que él le puso en ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Así significa. Entonces Jeroboam había oído la historia, porque el diablo oye la historia, fíjate, el diablo se sabe tu historia y la de tu familia también, para que te la sepas. Y había escuchado Jeroboam. Ay, sí, verdad, ya se pareció. Y ahí, ¿cómo le puso a Jacob? A Israel, ¿cómo le puso a Israel? Le puso casa de Dios. Bueno, ahí voy a levantar el altar en Betel, porque allí es casa de Dios. No, esa era la experiencia de Jacob con Dios, no era la historia de él. Y él fue a tomar una historia ajena y se la puso, y se la atribuyó para él, creyendo que Dios se le iba a aparecer y iba a hablar a él y a los de Israel. No, Dios ya había dicho más adelante: de la casa de David no me voy a apartar, y conmigo, ¿verdad? Con ellos está mi promesa. Y ahí estaba la promesa. No era acá, era allá. Ellos tenían que ir a presentar sacrificio al lado del otro lado, como dicen, allá en Judá y en Benjamín, allá en la tribu de Benjamín. Pero él quería tener un altar acá, y un altar, como ustedes lo dicen, desviado. Ustedes lo saben, desviado. Ya después ya había idolatría, ya habían puesto adorno, ya hasta el árbol navideño tenían ahí, para que me entiendan, pues, para que vayan cacando ustedes más o menos que todo el relajo que tenían ahí, chonguitos de regalo, el amigo secreto, toda la fiesta pagana. Entonces, este altar estaba falso, era un altar que no estaba de acuerdo al diseño de Dios, y él había tomado una experiencia de la palabra de Dios. Aquí voy a traer la presencia de Dios y aquí Dios se va a manifestar, porque Betel es casa de Dios. No, no es así. ¿Ok? Así que con esto cerramos el tema en el nombre de Jesús. Espero que entiendan esta enseñanza, porque para mí es una enseñanza muy rica en sabiduría, muy rica en lo que es Biblia, muy rica porque la palabra fue escrita por algo, no solo por tener, porque yo cada vez que yo tomo esta Biblia digo yo, que me pesa, porque es una semejante biblota la que yo tengo, semejante pero animalona, mire, para que usted mire,
Y yo digo, qué semejante biblota. Hasta cuando ando en la cartera, cuando siempre que es algo de la iglesia, me ayudan con la cartera por esa Biblia. No les miento, me ayudan. Y esta Biblia no está puesta solo para que se empolve todos los días ahí en la mesa cuando usted llega, porque usted a veces, ¿verdad? Es una gran animalona, así es. No es para que cuando usted viene, ¿verdad? Dice usted, ¿cuándo es que me toca culto? Y si no va el grupo, ¿verdad? De crecimiento entre semanas, entonces le toca hasta el otro domingo. Y entonces ya el otro domingo usted la agarra y ya tiene como, Dios mío, qué polvosa está, ¿sí? Porque no la usó en toda la semana. ¿Sí? No la usó. Entonces, por favor, dele uso a su Biblia, man. Conozca historia, indague los reyes, indague la costumbre de antes, los israelitas, profundice. A mí me impresionaba una sierva, una amiga mía que me decía, esta sierva, el Señor me reveló algo, me dijo. Le digo yo, ¿qué te reveló? ¿Verdad? Porque todo lo que es revelación, yo no hay como, ¿verdad? Aquí estoy, díganme, díganme. Y me decía ella, el Señor me abría el libro de Éxodo. Y el libro de Éxodo me lo abrió. Y me dijo que todo lo que estaba en Éxodo, el pueblo de Dios va a tener que pasar. Ay, dije yo, Dios mío, padre. Dije yo así, ¿verdad? Con las plaguitas que le cayeron así, ahorita nos cayó el COVID, ya estábamos ahí. Ay, Dios mío, santo, dije yo. Y yo dije, ay, Dios mío, socórrenos, dije yo, imagínese. ¿Y por qué cree usted que vienen esas cosas? Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo te amo, Señor, yo vieras como yo te amo, pero no tenemos una cercanía al Padre como es debido, no tenemos un quebranto de corazón. Muchas veces lloramos en un altar, pero lloramos por las preocupaciones y por las aflicciones, pero no porque le amamos. Uh-huh. Cielito, te estoy viendo, Cielito Briones, te estoy viendo. Por eso quería así, porque así las estoy viendo acá hacia todas, las que tienen ahí encerrados, la cámara, algo están ocultando, pero no importa, ya le voy a preguntar al Señor. Entonces, vemos la importancia, vemos la, Juan Carlos, hasta Juan Carlos se descubrió, mejor no me meto ahí, dije. Entonces nosotros vemos la importancia de este tema, es un tema muy rico, es un tema que yo lo puedo profundizar y lo puedo seguir profundizando, pero yo quería darlo este estilo, porque yo necesito que no solo sepan que, ay, que no sé qué, no, está bien que sepamos cómo se mueve y todo, cómo opera, pero necesito que entiendan Biblia, necesito que se coman los manjares del cielo, que sepan que la Biblia siempre tiene un misterio y que muchas veces le dijo el eunuco que iba a presentarse, ¿verdad? Le dijo al varón, no me acuerdo quién fue que le dijo en el camino, y le dijo, lee lo que entiendes. Y le dijo, ¿y cómo voy a entender lo que leo si nadie me explica? Le dijo. Así le dijo el varón. Yo estoy leyéndole, ¿y qué lee? Le dice, no, Isaías 53, pero no le entiendo nada, le dijo. Así es. Y entonces dice que ese varón le enseñó y le habló de Jesús, que era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado y toda la hermosa obra de Dios, de Jesús. Y dice que ese hombre le dijo, pues mírale, si así es la cosa, bautízame, le dijo, y lo bautizó y dije que este siervo fue trasladado en el espíritu en otro lado, apareció en otro lado, porque Dios es sobrenatural. Así que yo no sé usted, ¿verdad, Marita? Si no va a sacudir la espada, pero yo ya la sacudí en este mes de mayo, dije, hoy sí, papá. Hoy sí ya me enojé, dije yo. Ya demasiada chillazón y dramatismo en ese altar, dije, hoy sí voy a entrar con machete en mano. Así que yo no sé usted si se anota, pero este es el tiempo de despertar la iglesia y de que usted sepa cuál es su llamamiento y para qué Dios la llamó y sea agresiva en el reino. Usted no puede vivir todo el tiempo en lamento, en lloro, no puede vivir así. Nosotros somos personas que Dios nos ha entregado las armas, dice en el Nuevo Testamento las arras del Espíritu. Eso es profundo, las arras. Así dice. Entonces nosotros no somos del equipo de cobardes que corremos, somos del equipo que enfrentamos y tenemos determinación y sabemos que somos un pueblo de Dios, amados, ¿ok? Así que este es el tema de hoy. Cerramos y no sé, Iskra, si está grabando para cerrar y luego hacer las preguntas. A la que tenga pregunta y la que no tenga pregunta,